Aleluya. ¿Está listo para la palabra? Abre tu Biblia conmigo, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 14. Y estaremos leyendo un versículo que habla de un milagro que le sucedió al apóstol Pablo. Hoy vamos a hablar del milagro. Esta mañana yo compartí acerca de algunos elementos importantes para que vivas en la dimensión de los milagros. Es otro mensaje, esta es otra escritura, pero por favor, si puedes mirar en las redes sociales el mensaje de esta mañana, compleméntatelo, no te lo pierdas. Por favor, lee conmigo en Hechos capítulo 14. Leemos en Hechos capítulo 14 y versículos 19 y 20. ¿Estamos listos? Gloria a Dios, gracias, Pastor Cristian. Hechos capítulo 14, versículos 19 y 20. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero, gracias a Dios por los peros, ¿verdad? Rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio, no solamente se levantó, sino después de anunciar el evangelio, aleluya, gracias, después de anunciar el evangelio, estas luces me van a ayudar a leer mucho mejor acá, no se distraigan. En aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. No cierren la escritura. Hoy quiero hablarles a ustedes acerca del poder de Cristo en nosotros. Si usted como creyente no ha echado mano de ese poder, hoy debe comenzar a aprender a hacerlo. Dentro de nosotros habita la presencia de Dios. Es algo tan delicado y tan honroso que debemos de caminar en el temor de Dios todos los días. Pero también es un recurso inagotable para salir de cualquier situación difícil. Muchos de nosotros, cuando estemos en la gloria, nos vamos a dar cuenta que ya no va a haber dolor ni angustia, pero en el momento que estemos recibiendo los galardones y las recompensas, que serán diferentes según el esfuerzo y el logro espiritual y el desarrollo de cada quien, nos vamos a dar cuenta de cuánto pudimos haber hecho. Ya no va a ser un lamento, pero va a ser un agradecimiento que llegamos allá a la gloria. Pero no quiero que llegue de panzazo. No quiero que lleguemos como que no debe mucho, no hice mucho por Dios, no cumplí el propósito entero en mi vida, lo hice más o menos, no estuvo tan mal. Porque si hay una cosa que a nuestro Dios no le gusta, es que desarrollemos el conformismo espiritual. Él nos ha dado todo para vivir en la altura máxima de triunfo en triunfo, de poder en poder. Nos ha dado ese recurso. También hay recurso de perdón cuando te equivocas. También hay recurso de venir de nuevo otra vez cuando no fue una equivocación, sino fue un flagrante pecado. Hay perdón. Pero toda la vida quieres estar en caída y levantada, o quieres ir de gloria en gloria, de poder. Dice el apóstol Pablo, el Señor nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo reconoce y dice: veo una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Pero también dice, después de ese capítulo 7 de Romanos, para entrar al capítulo 8, pero gloria doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y habla de la ley del Espíritu de vida, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En Él somos libres. Esa ley ya no tiene control sobre nosotros. Hay una ley superior en ti, y es la presencia de Dios.
no solamente es para librarnos de nuestro mayor enemigo, el pecado, la carne y del diablo, es para librarnos de cualquier situación difícil que podamos experimentar. En este pasaje de Hechos capítulo 14 vemos un caso extremo de casi final de la vida de uno de los más grandes misioneros que ha conocido la historia, el apóstol Pablo. Nos dice en los versículos anteriores que llegó y realizó con el nombre de Jesús un milagro. Quiero que vaya conmigo y vea cómo se desenlazó esta situación. A veces por hacer el bien puede ser que el enemigo se enoje tanto que tú te des cuenta que se vino una guerra sobre ti. Pero en este pasaje vemos que así como Dios sabe que te puedes enfrentar a una gran oposición, también te recuerda que te dio todo para volverte a levantar. En el mundo tendréis aflicción, pero confían, o sea, no tengan miedo, porque Jesús ya venció al mundo. Pero quiero que leas conmigo lo que sucedió y regresémonos a Hechos capítulo 14 y versículo 8. Y voy a extraer varios elementos que nos ubican en la dimensión de capturar los milagros de Dios. ¿Cómo hago que el poder sobrenatural trabaje en mí y a mi favor? Ya está ahí, ya está disponible. Pero ¿cómo he hecho mano de él? Hechos capítulo 14 nos explica en este pasaje varios puntos muy grandes. Versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, nunca había caminado. Versículo 9. Este oyó hablar a Pablo, este predicador ungido del Espíritu Santo que predicaba el nombre de Cristo. Qué dicha tuvieron esos oyentes del primer siglo de escuchar a estos hombres que marcaron la historia para siempre. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Si en esta ciudad llegó Pablo a predicar, es que todo el mundo, aunque no conocían a Pablo, conocían al cojo. Conocían que nunca había caminado. El poder que mora en nosotros no tiene límites. Nuestra mente tiene límites. Nuestra fe tiene límites. Pero el poder de Cristo no tiene límites. Jesús dijo en Marcos: tengan la fe de Dios. Mire, cuando Dios habla, no duda que si se va a cumplir la palabra o no. Él cree. Por eso cuando ordenó el cielo y la tierra, dijo: sea la luz. Dios no estaba diciendo: sea la luz. Ay, ojalá que sí se haga la luz. Él no duda, porque sabe que es Dios y Él respalda su palabra y es todopoderoso. Él quiere que hablemos palabras de fe como la que Pablo hizo en beneficio de un necesitado. Pablo era un hombre de milagros porque tenía amor por la gente. ¿Sabe cuándo no ocurren los milagros? Cuando quieres orar por los demás para tu propia fama, porque Dios no está disponible para alimentar tu ego ni el mío, sino para exaltar el nombre de Jesús. Por eso, en cuanto Pablo vio a este hombre, yo me imagino que Pablo estaba recorriendo los rostros de todos, estaba predicando, y vio que un hombre lo estaba mirando diferente. En el momento que Pablo proclamó la palabra, Dios respaldó esa palabra. Porque Pablo predicaba con amor por la gente. No le interesaba la fama. Dios lo hizo famoso para que pudiera seguir bendiciendo multitudes. Pero él no buscó esa fama. Dios trató con su ego, con su orgullo, con su arrogancia. Pablo había sido un arrogante. Pablo tenía humanamente muchas credenciales para ser el más arrogante de todos. Pero Dios le enseñó que era más glorioso la cruz de Cristo y vivir no para Él, sino para el Señor. Llegó el punto que Él dijo: bueno, ya no vivo yo para mí, sino Cristo vive en mí. ¿Tú ya llegaste a ese punto? Ahí es la dimensión de los milagros. Miren, cuando uno está predicando, uno ve las miradas de la gente. Y hay gente que nos mira con duda.
Y hay gente que nos mira con fe. Hay gente que aún antes de que termine la predicación, uno ya sabe que están listos para recibir. Y hay algunos que les tenemos que hacer un poquito de mímica para ver si no se distraen. Un poquito de actor y un poquito, no dije de payaso, de actor, para ver si de alguna forma usamos algún artilugio humano para captar su atención. Créanme que yo oro por los jóvenes para que no les den ganas de ir al baño cada predicación, porque ahí puede ser el momento que Dios iba a hablar a su vida. Los viejitos, si tienen permiso de ir al baño, ya saben por qué. De alguna u otra forma, el que está listo está atento a la palabra. Y en ese momento el apóstol Pablo estaba predicando de Jesús en esa ciudad de Listra y fijó la mirada en ese hombre. Se estaban mirando el uno al otro y el apóstol Pablo vio que tenía fe para ser sano. ¿Cómo lo vio? En su espíritu, en su corazón. Y solamente le dio la palabra: levántate derecho sobre tus pies. ¿Se imaginan qué valentía de Pablo? Porque Pablo ahí podía quedar muy mal o podía quedar muy bien, pero él tenía seguridad en Dios. Su seguridad no dependía de él. Hermanos, tu seguridad no depende de ti, depende del Dios que te sostiene. Y él sabía el amigo que él era de Dios. Pablo y Dios eran amigos. Usted camina en mucha confianza cuando usted sabe que usted es amigo de Dios. Cuando usted platica con Dios, dialoga con Dios, camina con Dios, convive con Dios, tiene comunión con Dios, ¿qué miedo va a tener? Cuando nos estamos muriendo de miedo es cuando hemos sido muy despegados y secos en nuestra relación con Dios. Bien, sucedió el milagro. Pablo dijo la palabra: levántate derecho. Y aparte no dijo que no se levantara, derecho le dijo, sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Ahora viene la reacción. La reacción de la gente al ver ese milagro fue la siguiente, versículo 11, Hechos 14:11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica. No creas que le dieron gloria a Cristo. Dijeron: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Eran tan idólatras, eran tan dados a darle gloria a las criaturas y no al Creador, que ellos cayeron en el pecado de la adoración a un humano. Dijeron: estos son dioses. Y a Bernabé le pusieron el nombre de un astro, Júpiter. Dijeron: este es Júpiter, este ha de ser Júpiter. Y a Pablo, Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra y se identificaba de una u otra manera con el carácter de quien llevaba ese nombre como divinidad, Mercurio. Y bueno, ahí trataron de explicarse: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo que un milagro? Si conocemos al cojo y este no lo conocemos. Estos son dioses. Bernabé y Pablo son dioses y bajaron en forma humana. Ahora, el peligro no solamente estaba en la gente. Aquí el peligro fue la tentación del ego del predicador. Pero Pablo vivía por encima de todo eso. Mira, cuando tú caminas en el Espíritu, vives por encima de todo eso. Reconoces que si algo tú puedes hacer, sea lo que sea en la vida, es porque Dios te dio la capacidad, Dios te dio la inteligencia, Dios te dio la oportunidad. ¿Qué crees que hizo Pablo con Bernabé? Que se codearon y dijeron: ya la hicimos. No solamente nos van a tener como reyes, sino como dioses. ¿Qué crees que le dijo Bernabé? Oye, sí es cierto, pues ya nos quedamos aquí, hagamos unas enramadas, ya la hicimos de por vida, ya tenemos nuestra fortuna. El corazón de un hijo de Dios no está en lo terrenal. Los aplausos pasan, las riquezas se gastan, nada en la vida tiene el valor que tiene la gloria de Dios. ¿Cómo crees que reaccionó el apóstol Pablo? Dice el versículo 13: y el sacerdote de Júpiter, el que estaba al frente del templo de Júpiter y hacía todos los ritos para adorar a ese Dios, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, mandó traer toros para sacrificar y guirnaldas delante de las puertas. Luego armaron la fiesta. Pero se va a dar cuenta usted algo, hermano.
que a la gente le gusta la fiesta, pero la fiesta pagana se arma rápido. Pero cuando decimos fiesta en el Espíritu, vamos, y tú le dices a tu familia, vamos, va a haber una campaña de avivamiento, un congreso, no siempre cooperan para esa fiesta. Mire, aquí luego la gente comenzó a traer toros y guirnaldas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Pero aquí se va a dar cuenta cómo reaccionaron con la verdad. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de esta vanidad se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Como diciendo, ustedes se iluminan con la luz de Júpiter y Mercurio y adoran los astros, porque no conocen al que hizo los astros. Yo les vengo a predicar que adoremos no a la creación, sino adoremos a aquel Dios que hizo todas las cosas. No nos adoren a nosotros. Me imagino en medio de la predicación y en el culto de sanidad, ahí estaba el apóstol Pablo orando y Bernabé bien gozosos, y de repente comenzaron a ver que la gente hacía fiesta. Por un momento tal vez pensaron, están contentos con lo que está haciendo Jesús en esta noche. Pero se dieron cuenta que les iban a ofrecer sacrificio a ellos y se lanzaron a una multitud. Yo les quiero dar un secreto de milagros. Cuando alguien no le quiera dar gloria a Dios por un milagro, párelo rapidito y confiese a Cristo. Cuando alguien le quiera dar el reconocimiento a usted, párelo rapidito y dele la gloria a Cristo. Cuando alguien se quiera poner arrogante y decirte, mira todo lo que yo he hecho, siempre párelo rapidito para que no pare la bendición de Dios sobre él. Dile, dale gracias a Dios, dale gloria a Dios. No tengo nada en contra del reconocimiento que te dan como papá, como tío. Qué bueno, la Biblia habla mucho de la honra. Inclusive dice la Biblia que Dios puede alabar una de tus virtudes. Dice la Biblia. No es justificado aquel que alaba a Dios solamente, sino aquel a quien Dios alaba. Dios dio buenos comentarios de Job. No tiene nada de malo la honra, pero la honra y la gloria principal es de la fuente de quien viene todo. Es Jesús. Así que no tome este mensaje para no honrar a papá ni mamá en estos días. Honra a su esposa, honre a su esposo, también puede decir amén. Honre a sus hijos, también puede decir amén. Amén. Qué bueno es usar la honra que debe también nuestra familia, nuestra casa. Pero alabamos y exaltamos únicamente el nombre de Jesús. Qué oportunidad para Pablo de decir, les venimos a predicar precisamente que se arrepientan de esto. En las edades pasadas, me gusta esta predicación que hizo Pablo, versículo 16 dice, en las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Qué misericordioso Pablo, no quería condenarlos. Le dice, ustedes ignoraban estas cosas. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Mira cómo Pablo les habla con compasión. El predicador debe de tener compasión. Una de las oraciones que yo hago siempre antes de predicar, Señor, si mis palabras van a lastimar a alguien, que ni las diga. Que todas mis palabras sean de edificación, porque sé que es muy delicada una predicación. Puede levantar o puede destruir. Así que si usted quiere ser predicador, bueno, cuide esa área y no va para la bendición de Dios. Pablo con misericordia les dice, si bien, versículo 17, léelo conmigo, no se dejó nuestro Dios sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pablo le está diciendo, aunque ustedes no conocen a Dios, Él los ama. Fíjate, el mal predicador comienza a condenar a la gente, comienza a señalar, a acusar a las personas.
comienza a recriminar el estado espiritual en que están, olvidándose que su trabajo es ayudar en el nivel que está la gente y subirlos con amor, poco a poco, a tener un encuentro fresco con Dios. Si tú quieres ser predicador, tal vez en tu familia están las ovejas que vas a ganar, pero con condenación no lo vas a lograr, porque suenas arrogante. Imagínate, llegamos a estas fiestas navideñas, a nuestra familia, cada quien, y decimos: hola, pecadores, hijos del diablo, aquí llegó el santo de los santos, el santificado, vengo a orar por ustedes. Ya pusiste una barrera en vez de hacer puentes. ¿Sabes que Pablo aquí está reconociendo que el que le daba sustento a toda esa gente que no conocía al Señor, le está diciendo: el sustento se los dio Dios? Él les dio buenos tiempos, Él les hizo bien. ¿Qué versículo tan poderoso? Léelo conmigo. Él no se dejó sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos. Los religiosos no creen que Dios es bueno con el malo. Solamente el cristiano sabe que su misericordia, el Dios que predicamos, hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos, y nos llama a hacer lo mismo, no amar a los que nos aman, porque eso no hacemos nada de más, sino amar a nuestros enemigos. Y Pablo predicaba a ese Dios, y dice: Él les ha llenado de sustento y de alegría nuestros corazones. Ahora, ¿cuál fue la reacción una vez que Pablo les habló del Creador? Versículo 18. Diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud contra Pablo, pues. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Así de voluble es el corazón del hombre. Hoy te alaban, al rato te apedrean. Eres Júpiter. No te lo creas, no confíes en el corazón de la gente. La alabanza es mientras todo está a su favor. Pero cuando tú le dices la verdad, hay que apedrearlo porque ya no nos gustó. El corazón del Hijo de Dios es el que ha aprendido a ser firme, conoce el Dios verdadero y le alaba a Él, y sabe que de Él vienen todas las bendiciones. Qué voluble el corazón de las personas. La multitud, viendo el milagro, quería honrarles. Y ahora que alguien viene y les convence, les dice: estos hombres están predicando una religión falsa, los persuadieron rapidito y apedrearon a Pablo. A Júpiter ahora lo estaban apedreando. Nadie casi soportaba el castigo del apedreamiento. Era tan terrible. No eran roquitas de grava como la que producimos aquí en Tecate. Eran las piedras más grandes que podían encontrar para darle muerte a una persona. El apedreamiento era autorizado como una pena capital. No te dejaban mientras estabas respirando y gritando, hasta que dejabas de respirar y de gritar. Se quedaba un montón de piedras ahí. Las autoridades, por lo general, depende del contexto y la época, ya sean autoridades religiosas o civiles, podían dictaminar el apedreamiento a través de un castigo de muerte. Y le arrastraron fuera de la ciudad el cadáver, el carcaje de Pablo, pensando que estaba muerto. En este punto es donde muchos de nosotros tenemos que echar mano del poder que vive en nosotros. Pablo sufrió el apedreamiento, muchas veces también sufrió latigazos, cárceles. Tú te puedes imaginar, cada vez que Pablo bajaba de una predicación, ¿cuántos demonios estaban enojados contra Pablo? Y el hombre siempre se volvía a levantar. Quiero llegar a este punto. ¿Sabes tú que muchas de las cosas más difíciles que vas a experimentar sirviendo a Dios no es cuando estás abajo en los valles, sino cuando vas bajando de la gloria de un monte, cuando Dios te usó para bendecir tu familia, o para hacer una predicación, o para servir a alguien? Cuando te sientes bien fuerte, cuando vas bajando del monte, es cuando el diablo está atacando para ver de qué modo ese triunfador lo derrota.
Cuida cómo subes a una altura espiritual de unción y cuida cómo bajas. Cuando Moisés bajó del monte, el pueblo estaba en idolatría, adorando un becerro. Y tuvo que lidiar con su hermano Aarón, que se hizo cómplice de la idolatría. Cuando Jesús bajó del monte, estaban sus discípulos en impotencia espiritual y no podían echar fuera un demonio. Cuando bajas del monte es un momento delicado. Tú tienes que aprender a guardar tu corazón al servir a Dios en todo tiempo. Va a haber guerra espiritual, sí, pero esto es para valientes. El reino de los cielos se hace fuerza, pero solo los violentos lo arrebatan. ¿Cuántos violentos hay aquí? Esto se tiene que arrebatar. Los cobardes, dice Apocalipsis, los cobardes estarán fuera, no entrarán a la ciudad. No quiere decir que Dios no pueda perdonarte si tú y yo hemos sido cobardes y nos hemos hecho para atrás en un momento de mucha dificultad. Los cobardes se refiere a aquellos que sí entendieron un día el evangelio y aún así dijeron, no, esto es para valientes. Pablo es un ejemplo de valentía para nosotros. Por eso Dios, cada vez que lo miraba ser contraatacado por las tinieblas, siempre le levantó de nuevo hasta cumplir la misión que Dios tenía para él. Esta es la palabra que tengo para ti. Mientras te mantengas en el perfecto propósito de Dios, en su perfecta voluntad, y no te salgas, a pesar de luchas, pruebas, imperfecciones tuyas, fallas, errores, mientras no te salgas, el poder de Dios te va a dar la capacidad de volverte a levantar de nuevo. A lo mejor ahorita en el final del 2025 que estamos viviendo, hoy es nuestro último domingo de este año, puedas sentirte avergonzado por algo que no hiciste o que sí hiciste mal, o algo que te faltó llegar a la medida. Hoy el poder de Dios está disponible para que te vuelvas a levantar. Pablo estaba casi muerto, pero el poder de Dios lo volvió a levantar. ¡Qué milagro! ¡Qué anécdota! ¡Qué experiencia le tocó al apóstol Pablo! Dice la palabra de Dios que lo arrastraron fuera. Me imagino el cuerpo del apóstol Pablo. Ahí estaba. Todo el mundo se había ido. Ya lo habían dejado de escuchar cantar, alabar a Dios. De seguro estaba bendiciendo el nombre de Cristo en medio de las pedradas. Lo sacan, se lo llevan afuera de la ciudad y dijeron, ya está muerto. ¿Cuántas veces el diablo ha dicho sentencia de muerte sobre ti? Me acuerdo, hermano Yepis, una vez que fui a orar por ti, que estabas bien malo de la espalda, hermano. Pero mira, el Señor te trae caminando acá. Me acuerdo varios de ustedes que en la convivencia que hemos tenido, ¿no? Como amigos y pastores, los he visto en la lona. De repente me quedo viendo, Señor, tu poder es grande, Señor. De hecho, algunas mujeres de aquí nos aventajan a los hombres que nos acobardamos y se vuelven a levantar ellas. A veces nuestros hijos nos sorprenden. Yo veo algo en mis hijos, mire, cómo los ha atacado el enemigo. Claro, pues son hijos de los pastores. Los ha atacado mucho. Pero tienen resorte estos chamacos. Si algo les pasa, pero no es el resorte para la gloria de ellos, es el poder de Dios, el propósito de Dios. Y de repente se vuelven a levantar. Y vuelven a servir, y vuelven a cantar, y vuelven a tomar el camino. Yo declaro eso sobre tus hijos y sobre ti en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Es el poder de Cristo en nosotros. En una de sus cartas dice Pablo, no quiero que ignoren que tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, de tal forma que perdimos toda esperanza de conservar la vida. Pero ahí fuimos consolados por el Consolador Divino para mostrar consolación a otros. Pablo muchas veces se levantó de la lona, de la muerte. Y ese mismo poder, el mismo poder es el que te ha guardado a ti hasta este día. Levántate de nuevo, porque tienes mucho que cumplir. Mientras Dios te ocupe aquí, aquí vas a estar, aunque te quieras ir. Aquí vas a estar, porque Dios tiene propósito contigo. No solamente se levanta Pablo, sino que continúa predicando. Esto es aún
más impresionante. Mira lo que dice el versículo 20. Y aquí está el secreto del milagro. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. No se arrancó fuera de la ciudad, entró en la ciudad. Este hombre no tenía miedo, pero el secreto estaba en que Pablo era humilde. Porque Pablo reconocía que hay momentos en los que él estaba sanando a un cojo, pero hay momentos que él estaba en la lona y necesitó que sus hermanos lo rodearan y oraran por él. El orgulloso dice: no, se me quita la imagen si oran por mí. Y a veces, ¿sabes que ocupas pedir ayuda, hermano? ¿Sabes que no andas al 100 y ocupas pedir que alguien ore por ti? Pero ¿cómo le voy a confesar mi pecado? No, se me cae la imagen y mi imagen vale más que todo. Pide ayuda. Hermana, pide ayuda. No, ¿qué van a pensar de mí? Mire, Pablo recibió la oración de los hermanos. Era humilde, no le quedaba otra. Estaba apedreado. Estaba fuera de la ciudad, me lo imagino tendido. Llegaron los hermanos. Hay momentos que tú oras por la gente. Hay momentos que la gente tiene que orar por ti. Hay momentos que hay que llamar a alguien. Hay momentos que yo le digo a mi esposa: mi hija, necesito oración. Oren por mí. Oren por mí. De hecho, honestamente, le voy a confesar algo. Nos debemos a las oraciones del pueblo de Dios. Sentimos cuando estamos en la guerra y en la batalla, cuando estamos de misioneros en algún país peligroso. Sentimos las oraciones de alguien que Dios lo tocó ahí en su vehículo, que le puso el Señor. Oren por el pastor. ¿Para qué habría de jactarme? Me debo a las oraciones de ustedes. Tú te debes a las oraciones de alguien. Cuida a tu esposa si la tienes. ¿Sabes por qué? Porque las oraciones de ella te han guardado. Ahí nomás te la dejo. Honra a tus hijos, las oraciones de ellos te han guardado. Porque a veces tú y yo nos comportamos más como niños que nuestros propios niños. Y los niños nos dan una lección en el Espíritu Santo. Deja que te rodeen los hermanos. Y sé sencillo. Ahí está el secreto de los milagros. El poder de Dios se activa en el cuerpo de Cristo. No es una persona individual. No depende de un individuo. Depende de todos orando unos por otros. Hoy puede ser que tú seas el que ora por mí. Llega el momento que tú me ocupas, yo haré una oración por ti. Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¡Aleluya! Ahí está el poder de Dios. Aunque te han apedreado, sinónimo de la crítica, te vas a volver a levantar. Aunque te hayan arrastrado, sinónimo de la calumnia, te vas a volver a levantar. El diablo es el que te pone sobrenombres: el arrastrado, el apedreado. Y Pablo dice: el resucitado. Sí, amén, amén. Te tienes que levantar, porque tienes una misión, no te puedes quedar. Y si Dios te dice: entra en la ciudad, todavía tienes algo que hacer, pues entra en la ciudad. No digas: no, Señor, ya no entro en la ciudad, ahí nos vemos. Entra en la ciudad y continúa la batalla. Todavía tienes que completar la misión que no pudiste en el 2025. Hasta aquí nos ayudó el Señor, sí es cierto, de Benecer, pero no nomás hasta aquí nos va a ayudar. Hasta aquí nos ayudó, pero viene otro año que requiere lo mejor de ti, el 100% de ti. No te des el lujo, no tienes el derecho de ser carnal. Tienes que mantenerte como un cristiano espiritual. Responde en el Espíritu. Vive en el Espíritu. Y Dios no va a parar su milagro sobre tu vida. Qué milagro en la vida del apóstol Pablo. Cómo aguantaba este hombre. Por amor a Dios. Y por el propósito. Hace poquito, ya con la ayuda de la inteligencia artificial y todas las comparaciones que hace, la ciencia médica ha sido muy enriquecida porque compara un montón de análisis y de casos. Y acaban de hacer un descubrimiento que es muy reciente. Unos médicos, especialmente lo vi con un señor de España que estaba diciendo este descubrimiento. La gente que haga gimnasio, que coma la mejor nutrición, no va a ser la que va a vivir más años, sino mucha gente que la va a sobrevivir en años. Fíjate lo que arrojan las estadísticas. Gente que la va a rebasar en años. Escucha bien, porque va con este mensaje. Es ciencia,
pero la ciencia corrobora la verdad de la palabra eterna de Dios. La gente que va a sobrevivir más es la gente que, aunque no hizo gimnasio, y no quiero decir que no lo hagas, por favor, algunos de ustedes junto conmigo lo necesitamos. Dijo un pastor, es que la Biblia dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero ese poco ayuda mucho, ¿no? Pero la gente que va a sobrevivir en varios años, a los que se nutren cuidando su dieta casi como una religión, y a los que hicieron mucho ejercicio, oye, ahora sí que los tengo a todos, pero bien atentos. ¿Se los digo o no se los digo? Todos sí se los voy a decir, soy yo. Es la gente que pidió ayuda y vivió en comunidad, que no vivía desconectada de un grupo de apoyo. Fíjate, ¿eh? ¿Quién oró por Pablo? Los hermanos. La gente solitaria, su sistema biológico y físico no va a funcionar para darle arranque y darle pila tantos años como aquellos que viven en comunidad, que tienen buena comunicación, que tienen una relación rica, que nutre su vida. Eso le da vida a tus huesos. Y descubrieron otra cosa: la gente que tiene un propósito de vida. Porque la gente que no tiene una razón por la cual vivir, no tiene una misión, no ha descubierto su misión de vida, su sistema le quiere dar batería, pero su sistema interno no tiene señales. ¿Por qué habría de luchar más? Pero la gente que prolonga su vida es la que su sistema interno, lo más minúsculo, lo más microscópico, recibe una señal. ¿Por qué tiene que seguir vivo? Y esa gente está supuesta estadísticamente a vivir muchos más años de vida. El mejor propósito que yo conozco es servirle a un Dios vivo, unirme a la gran comisión, ganar almas para Cristo, hacer discípulos comenzando en mi casa, vivir para una misión que va más allá. Doy gloria a Dios que descubrimos en Cristo una razón por la cual vivir. Por eso vamos a vivir una larga vida. Tú tienes ahora para lo cual vivir. Por eso el apóstol Pablo, dentro de él, en medio de todas las piedras, decía: me tengo que levantar. Cuerpito apedreado, levántate. Cuerpo arrastrado, levántate. Porque no has terminado la misión. Yo les digo a ustedes, hermanos, si Dios no permitió llegar hasta aquí, cuando muchos ya no llegaron, es porque no has terminado la misión. Bendito sea el nombre de Dios. Has terminado la misión. ¿Sabes? Un hombre llamado Ezequías en el Antiguo Testamento dijo: Señor, yo te he servido, y el profeta acaba de venir diciéndome: arregla tu casa porque morirás y no vivirás. Pero yo clamo a ti. Y Dios le habla al profeta, le dice: regrésate, porque este hombre creyó que yo le puedo alargar los días, y dile que le añado 15 años. Porque cuando el diablo dice: hasta aquí llegaste, Dios te dice: vivirás y no morirás. Así como la Biblia dice que Dios le mandó decir a Ezequías: morirás y no vivirás, también dice que el salmista dijo: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Yo quiero que levantes tu mano y agarres esa promesa y le digas al Señor: gracias, porque no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Tienes una misión. La misión te sostiene. El primer viaje misionero internacional que yo hice, yo no sabía lo que es ir a otra nación a predicar el evangelio. Es diferente cuando se va de vacaciones, ¿eh? Ahí no hay guerra espiritual, no se preocupe. Gente que va y viene a todo el mundo y regresa sanito. Pero cuando tú vas a predicar, tus pies hacen temblar el territorio, y los demonios territoriales se alertan. Ahí viene un enemigo que va a libertar a los cautivos, a los que tenemos aquí cautivos por tanto tiempo. Y yo estuve en Venezuela, pasé un ataque espiritual, estuve 21 días, mis hijos mayores estaban chiquitos, en una angustia, en un cuarto, lloraba, sacaba mi pasaporte mexicano y miraba la aguilita, me quería regresar a México, besaba la aguilita mexicana, el pasaporte.
Allí, no sé, hubo tanta guerra, no les caí bien a los pastores en algunos lugares donde fui a predicar. Estuve en varias ciudades y me angustiaba todo eso, sufrí. Hubo una crisis de ansiedad muy fuerte que sufrí allá. Y sabes, cuando llegué acá, gracias a Dios, después de 21 días llegué, Dios me habló, Dios me dijo que iba a sacar propósito, me dio muchas enseñanzas. Ahí fue donde me dijo que teníamos que abrirnos el corazón como casa para adoptar iglesias nuevas y crecer. Todo eso gracias a aquel momento. Pero cuando llegué a casa, yo recuerdo que después de unos días de descanso le dije: Cheli, me voy a meter en un cuartito a orar, porque si Dios me mandó a las naciones, ¿por qué esta angustia y este ataque? O sea, ya no voy a poder. Yo pensé, ya no voy a poder, no estoy capacitado, no tengo aguante, no tengo salud, mi sistema no me da para eso, ¿o qué? Y me metí ahí a orar y le dije: Dios, ¿qué quieres que haga? Vas a seguir yendo, mijo. Tienes que ir a llevar mi palabra a muchos lugares. Señor, te quiero pedir algo, Señor, ve conmigo. Yo te prometo que lo que tú me digas lo voy a decir sin miedo. Te prometo que voy a ir a donde tú quieras. Aunque me temblaba todo el sistema, le hice una promesa al Señor: donde tú me mandes yo voy a ir, pero ve conmigo, Señor. Y en ese diálogo fortalecí esa relación con Dios tan hermoso, porque escuchó lo que yo necesitaba. Le dije: Dios, voy a ir. Ya aprendí que no tengo que ir sin compañero, alguien tiene que ir conmigo, alguno de los ancianos de la iglesia, o uno de mis hijos, o mi esposa, porque en aquel tiempo pues casi no viajaba conmigo por razones de los niños chiquitos. Ahora viaja conmigo para donde quiera, y no se me raja la pastora Cheli, con toda la actitud, con toda la actitud. Y es la que me dice: no se me rompa, mijo, porque usted nos metió en esto. Amados, en los momentos que pensé que ya no iba a poder viajar, era el comienzo de muchos otros países que iba a entrar. Y yo te digo este testimonio porque en los momentos que tú pensaste que ya para qué seguir, si he fallado, si no puedo, si no me siento capaz, es que no depende de tu capacidad. Elías era hombre semejante a nosotros, con pasiones, pero oró fervientemente y Dios lo usó para traer el conocimiento de Dios al pueblo de Israel a través de los milagros. En este año llegaste hasta aquí, vas a sobrevivir el año nuevo, no te preocupes, pero te espera un 2026 con muchas oportunidades para servir al Señor. Versículo 21. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, no se fue Pablo aunque lo apedrearon. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Dios te dice: ahora que yo te sané y que te levanté, ¿qué vas a hacer? No, Señor, huyo y me escondo. No te sané para eso. Ahora que yo te prosperé, ¿qué vas a hacer? No, Señor, pues ahora ahorrar, ya no doy nada, porque ¿qué tal si se me acaba? No te prosperé para eso. Ahora que yo te devolví tu familia, ¿qué vas a hacer? No, Señor amado, pues ahora mi familia va a ser mi idolatría, a Dios en segundo lugar. No idolatres tu familia, llévala junto contigo al propósito de Dios. Amados, hay momentos como este que necesitamos que nos rodeen los hermanos y oren por nosotros y reconocer que en humildad solamente de Dios viene la capacidad. Y hoy es el momento. Mientras pasa el piano, yo quiero decirte esas últimas palabras. Mire, a veces todo lo que se toma es humildad, sencillez. ¿Sabes a dónde habita la presencia del Señor? Con los humildes. Localízame por favor ahí en la concordancia con el versículo que dice: Dios habita con el humilde de espíritu, el humilde de corazón. Yo no recuerdo dónde está ese versículo, pero te voy a demostrar con ese pedazo de la Biblia dónde está la presencia de Dios si tú la quieres accesar. Humíllate y reconoce: yo ocupo tu ayuda, Señor, y también la de los demás. Mire, yo soy el pastor y cuando ocupo un doctor, yo me arranco con el médico. Imagínate qué ridículo sería, ¿no? Un pastor diciendo: pero pues yo no voy con el doctor. No, pues qué ridículo. Necesito de mi médico, necesito de mi esposa, necesito de mi iglesia,
necesito estar entre ustedes. Tú necesitas de la congregación. Le hablo a los que son un poquito aislados. Déjeme incomodarlos un minuto. Que nadie se me salga, por favor. Tu mejor versión y tu mejor momento en el Señor no va a ser separado de esta familia. La iglesia es la familia que no escogiste, pero que Dios escogió para ti. ¿No te gusta la familia? Qué silencio, ¿no? No sé, a lo mejor el pastor pudiera decir: Señor, no me gustan todos en la familia, pero es mi familia. Pudiera decir el pastor, pero no lo dice. El pastor le da gracias a Dios por la iglesia. No vas a poder crecer fuera de la comunidad. Determinante en que Pablo se levantara es que lo rodearon los hermanos. Pablo era el gran hombre de Dios, ¿no? Pero ahí estaba en la lona ahí. Y cuando comenzó a escuchar las alabanzas de los hermanos, me imagino que traían guitarra, ¿no? Vamos a orar por Pablo sin miedo, que nos apedree, vamos a orar por Pablo. Y comenzaron a cantar: Señor, tú nos das vida, tú eres el Dios todopoderoso. Y comenzó a escuchar ahí entre las pedradas. Me lo imagino todo moreteado, me lo imagino todo golpeado, con sangre en la cara, los músculos molidos, ahí tirado. Dijo: gloria a ti, Padre. Llegaron los hermanos. Por eso Pablo tenía como 50 colaboradores. Cuéntelos en la Biblia. Si usted se da el estudio de las cartas de Pablo, Pablo dice: salúdenme a fulano y a fulano y a fulano, y conmigo está fulano y sutano. Pablo no trabajaba solo. Tenía, se cuenta, alrededor de 50 colaboradores. Honraba a los que le prestaban la casa, a los que trabajaban con él, a los que oraban por él, a los que daban para la obra. Él tenía un equipo de gente. Jesús impactó el territorio que le tocó a él a través de los 12, a través de los 70, y se pudo ir tranquilo porque esto no es de una sola persona. Y muchos en este año todavía nos separamos. Algunos no tenemos ni un solo amigo en la iglesia. Y algunos decimos: soy de los que me gusta llegar cuando ya empezó todo. Ya no hay nadie que me salude. Me meto rápido a la parte más oscura del templo, donde no hay lámparas. Cuando prendan las luces para saludar a los demás, voy a hacer como que estoy revisando mis correos. Saludo tranquilamente. Y cuando el pastor dice: vamos a orar para ser despedidos, vámonos. Pero tú necesitas a tus amigos, necesitas a la congregación. Secreto para vivir en lo sobrenatural: somos tu apoyo. Y esta familia que no escogiste es la que Dios escogió para ti. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a nuestro Dios? ¡Qué sabio! ¡Qué sabio!